El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables ya nos hablaba de la coordinación de actividades empresariales, más conocida como CAE, y en el 2004 se publicó el Real Decreto 171 que desarrollaba ese artículo. Pero aún a día de hoy sigue habiendo desconocimiento. ¿Qué es CAE y qué no es CAE? ¿Acaso la CAE se ha utilizado como excusa para pedir documentación de más? ¿Qué diferencia hay entre empresas concurrentes, empresa titular o empresa principal? ¿Las obligaciones son las mismas cuando se contrata a una pyme o a un autónomo? ¿Qué ocurre si se contratan para trabajos de alto riesgo como un trabajo en altura o en espacios confinados? ¿Qué documentación tengo que pedir cuando tengo una visita? En la webinar del próximo 22 de enero intentaremos resolver estas y otras dudas sobre la CAE, de manera que ya seas contratante o contratado, sepas cuáles son tus responsabilidades y obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales. Te esperamos.